Muy buenas tardes, soy Heider Roy Cabrera Cervera y en esta ocasión hablaremos sobre la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. Los integrantes son por este trabajo Belisario Vargas, Jennifer Brillet, Cabrera Cervera Heider Roy, Correa Castillo Cristian Leandro, Panta Jenny Rosalía, Pérez Obando, Vanía Fernanda. La historia en el Perú ha sido marcada por un proceso de transformación agraria que ha dejado profundas huellas en los ámbitos político, económico y social. De la reforma agraria, desde un punto de vista político y económico social, exploraremos la complejidad y las implicaciones de este proceso y sus resultados a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista político, la reforma agraria surgió como una respuesta a controversias previas y a los errores cometidos en el manejo de la tierra. Este proceso no se limitó a ser una mera promesa política, sino que representó un cambio fundamental en la política nacional de desarrollo, destinado a corregir las desigualdades y promover la equidad. Por otra parte, en el ámbito económico, la transformación del Perú es igualmente notoria. Durante la gran parte del siglo XX, el país dependió en gran medida de las exportaciones y materias primas como el guano y el salitre. Posteriormente profundizaremos sobre sus implicancias en la historia que tuvo este acontecimiento. En el ámbito económico existió un crecimiento significativo, aunque también conllevó desafíos, como desequilibrios y un creciente deuda externa, así como las implicaciones económicas neoliberales que impactaron profundamente en la economía peruana, al extraer una inversión extranjera y estimular el crecimiento. Finalmente, desde una perspectiva social, se hablará sobre el proceso de la democratización de la sociedad rural e influir en la concesión del voto de los analfabetos, al facilitar el consenso de la ciudadanía. Además, cómo se logró cambiar la dinámica de la vida rural de manera significativa en el Perú. La reforma agraria se va a ver desde el punto de vista político, económico y social. La política agraria se define como un conjunto de leyes relacionadas con la agricultura nacional y las importaciones de productos agrícolas extranjeros. Los gobiernos suelen implementar políticas agrarias con el objetivo de lograr un resultado específico en los mercados nacionales de productos agrícolas. En la política. La ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas era pues la última de una serie de leyes, decretos y proyectos que infructuosamente habían tratado de resolver el problema de la tenencia de tierras en el Perú y calmar una presión de parte del campesinado que había tenido su etapa más crítica durante el gobierno del presidente Belaúnde. Las polémicas anteriores, así como los errores cometidos, sirvieron para que se viese más claramente la necesidad de un enfoque realmente nuevo y que de manera profunda planteara sistemas justos de propiedad y uso de la tierra que contribuyeran al desarrollo integral del país, formando parte de una política nacional de desarrollo coherente con el avance de otros sectores de la economía nacional. No solamente la ley de la reforma agraria no era una promesa política más, con el afán de buscar una justificación de mantenerse con el poder, no era solo un instrumento de buscar el proceso de elaboración y de detalle, que en parte repetimos, estaba basado en las experiencias fracasadas de gobiernos anteriores. En referencia a este punto, es posible leer en los dos primeros artículos de la Ley de la Reforma Agraria un planteamiento que dice bastante sobre la reforma integral y no aislada. En lo económico, económicamente el Perú experimentó también cambios significativos durante la mitad del siglo XX. El país, dependiendo de las exportaciones de materias primas como el guano y el salitre. Sin embargo, a partir de la década de 1950 se produjo una diversificación de la economía con la industrialización y la promoción de la sustitución de exportaciones. Durante la década de 1950,
el Perú implementó una política de industrialización y sustitución de importaciones, aumentando la producción nacional y reduciendo la dependencia de las importaciones. Esto provoca un crecimiento económico significativo, pero también crea un desequilibrio y dependencia de la deuda externa. A partir de la década de 1990, el Perú implementó reformas económicas, privatización y la liberación financiera. Estas reformas han tenido un impacto en la economía peruana, atrayendo inversión extranjera y estimulando el crecimiento económico del país. Punto de vista social. Desde el punto de vista social, también es bastante debatible, pero desde el punto de vista de los afectados, en este caso de la población rural, se consideraban que en el momento en que se dio la reforma agraria, se había saldado una promesa incumplida con los gobiernos anteriores. Si bien al gobierno de Belaúnde se dio la reforma agraria, no se dio con tal empuje como ellos esperaban. Por ello, con la reforma agraria que se dio con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, consideraron que se les había reivindicado a ellos como personas. Esta reforma agraria trajo consigo que se democratizó la sociedad rural, fueron reconocidos el derecho al voto de los analfabetos y acceso a la ciudadanía, además de que podían formar la cooperativas agrarias de producción. Recordemos que en ese momento era considerada persona cualquiera que tuviera propiedad. Entonces ellos, al carecer de ello, no eran considerados personas. Entonces, con la reforma agraria, ellos consideran que se les reivindicó a ellos como personas con derechos. Definitivamente estos cambios y permanencias en el ámbito político, económico y social entre 1930 y 1990 han influido en la evolución actual del Perú, de tal manera que se moldeó sus estructuras políticas, económicas y sociales, puesto que se logró avances como la democracia, el incremento económico, se empezó a confrontar la corrupción, desigualdad y la exclusión en la sociedad. En la actualidad, este disminuyó, pero sin embargo sigue presente. Por ello, el país requiere de un enfoque integral para poder lograr un desarrollo sostenible y equitativo.